Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Gusto saludarlas. Vamos a analizar la diferencia abismal entre una verdadera reina con talento legendario como lo sigue siendo Selena Quintanilla, la reina de la cumbia. Me recuerda tanto a nuestra Angelita, que vamos a ver eso también, la reina de la música regional mexicana. No, hombre, ya van a ver mis angelitas que se parecen. Imagínense Selena, que trabajó desde niña para ganarse el amor del público, así como nuestra Angelita Aguilar, que ha trabajado desde niña, desde los 2 años, versus la piltrafa de la pandillera, que tuvo que quedar panzona luego de andarle dando vuelo a la hilacha, o sea, y de tener 1000 barrigas. Pero obviamente con esta sí se quedó, porque dijo, no, esta se la voy a zampar a un hombre millonario. ¿Y qué hizo? Armó un circo de lástima para que le hicieran caso a la vieja. A mí me daría vergüenza. Imagínense yo tratando de dar lástima porque un niño que puede ser mi tataranieto. No, hombre, no jodan, tengan vergüenza esta vieja, la piltrafa pandillera, que tenga vergüenza. Aquí no nos chupamos el dedo, así que hoy venimos a hablar de este tema. Selena Quintanilla versus la pandillera piltrafa. Vamos a ver 10 diferencias de esta reina con la pata rajada, sin talento, 0 talento, no canta, no actúa, no hace nada. Solo montarse al palo, es lo único. Es lo único que sabe hacer re bien, porque miren cómo se remenea. Ay, no, qué asco. Algo importante, mis angelitas, el talento y la educación se traen desde la cuna. No se compran con escándalos ni con lágrimas de cocodrilo. Esto va para las descerebradas, frustradas, traumadas, abandonadas, madres solteras, asquerosas, inservibles, porque ni trabajan tan siquiera. Entonces esto va para ellas. La primera diferencia, el origen del éxito. Miren qué belleza la Selena, de verdad. Selena Quintanilla empezó a trabajar desde la infancia, recorriendo carreteras en un autobús familiar y picando piedra en un género musical dominado por los hombres, hasta convertirse en un ícono global. Exactamente, porque ella era mexicana, o sea que tenía familia, tenía un vínculo familiar fuerte. Ahora vamos con la pandillera piltrafa. Su mayor pico de atención no llegó por récord de ventas puros, no, sino por su vinculación sentimental con Nodal, porque se le puso en 4 patas y dice que quedó panzona. A mí no me consta, mis angelitas. Por eso, imagínense qué vergüenza que no fue como Selena, que fue por trabajar desde chica. No, esta fue porque se le puso en 4 patas a Nodal. El mismo día que lo conoció, quedó timbona y el hombre pensó, yo no me puedo quedar con una vieja que puede ser mi tatarabuela, porque yo estoy joven. Tengo que buscarme a alguien que sea de mi edad, que envejezcamos juntos. No que el joven y la ruca más ruca cada día. Imagínense, así que fue por eso, porque se le puso en 4 patas a Nodal. Y pues posterior a esto, el drama, ay, de victimización. Imagínense, qué terrible. Este es el origen del disque éxito, entre comillas, porque esta de éxito no tiene nada. Todo mundo sabe que es una piruja que se mete con los hombres en el primer instante en que los conoce. ¡Qué vergüenza! Y volvemos con Selena, estilo e imagen. Diseñaba su propio vestuario, miren esta mujer preciosa, diseñaba su propio vestuario. Su imagen combinaba sensualidad con una elegancia impecable, es verdad, y alta costura que respetaba al público. Escuchen estas palabras, manteniéndose como un referente de moda limpia y atemporal. Exacto, por eso ella hasta abrió su boutique de ropa, porque ella era sexy, pero elegante. O sea, ella no andaba enseñando el trasero, no, y eso que podía, porque esta mujer sí tenía un cuerpazazo. Ahora vayamos a la pandillera nalgas flojas. Miren a la pandillera nalgas flojas. Basa su identidad visual en la provocación, en la asquerosidad, en el uso de ropa extremadamente vulgar. Mírenla aquí tocándose el mico. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará pensando? No sé, mírenle la lengua. ¿Se imaginan dónde ha de haber estado esa lengua, verdad? ¡Qué asco! O sea, ella basa su identidad en
poses con la lengua de fuera, en ropa reveladora que no le va, porque no tiene la figura para poder hacerlo, porque no tiene la estética para poder hacerlo. O sea, en pocas palabras, ella se basa en la vulgaridad. Si se fijan, hay gente que se viste sexy como la Selena, pero no se ve vulgar, se miraba preciosa. A mí jamás se me cruzó por la mente que se miraba vulgar, nunca. En cambio esta, ¡buah!, dan ganas de echar las tripas. Este es vulgar, aunque ande con un traje. Hasta el ojo del pie se mira vulgar porque es que lo repele por los poros. Así que vamos a pasar al punto número 3. Legado musical, Selena, creadora de himnos globales como La Flor, Amor Prohibido. Ay, pues hay más. Bueno, para mí hay más himnos. Por ejemplo, a mí me encanta El Chico del Apartamento 512. La cumbia, baila esta cumbia, pero me encanta la de los Cumbia Kings, la de ella también, no sé cómo es, como tipo cardio, ya saben. Me encanta, pero esa de baila esta cumbia, no hombre, es un rolón tremendo. Me encantaron las que cantó en inglés, o sea, y en español casi todas, la verdad. O sea, no, solo dos no, jamás. Esta mujer, todo el repertorio de ella son puros himnos, definitivamente. Biribiribamba también me encanta, no hombre, ¿cómo? Esa es para ponerlo a bailar a uno desde el primer segundo. O sea, de verdad, es que Selena tenía el arte en su sangre, era mexicana definitivamente, el papá, su mamá mexicanos. ¿Cómo no iba a poder cantar? ¿Cómo no iba a tener el arte en su sangre? O sea, imposible, de verdad, era una mujer única, la reina de la cumbia, definitivamente. ¿Saben quién es la única que me pone la piel de chinita cuando le escucho cantar música de Selena? La güerita consentida, la Alicia Villarreal. Es que esa mujer, Dios mío, Alicia Villarreal es una reina, de verdad. Hicieron un concierto de los que hacen siempre, eso me encanta. Hacen un concierto todos los años para celebrar, ¿verdad? Para que no se nos olvide, y eso va a ser imposible, jamás la vamos a olvidar. Salió cantando la Belinda, les cuento que nada que ver. Varias artistas, ninguna me gustaron tanto, así que ni me acuerdo de quiénes eran. De la única que me acuerdo, y fue la única que ovacionó el público, Alicia Villarreal. De verdad, esa mujer es única. No, cantó la canción de Selena, pero fíjense qué extraño, la cantó espectacular, pero con su sello. O sea, ella no copió a Selena, no, ella la cantó ella, pero única. Pero es que, ¿qué podemos esperar de Alicia Villarreal? ¿Se acuerdan cuando estaba en Límite? Luego se salió y siguió teniendo el mismo éxito. ¿Por qué? Porque es que la mujer, lo que tiene en belleza, lo tiene en talento. O sea, única, espectacular. Entonces, Alicia Villarreal es otro nivel, es así como Selena. Definitivamente. Ahora vayamos a la Pandiera de Quinta con su legado. Va a ser súper corto, ya van a ver. Miren, este es el legado de la Pandiera. Tirarle a los dos bandos. Ser tortillera, tirarle a los dos bandos. Porque esta de talento no tiene nada. ¿Qué podemos decir? Canta, no canta. Baila, no baila. Actúa, no actúa. O sea, la pobre no tiene talento. Así que esto lo voy a dejar en blanco. ¿De qué legado musical vamos a hablar? Si esta vieja no canta. Ella solo sabe, miren, subirse al palo. Este es el legado de ella. Subirse al palo. Así que pasamos al punto número 4. Conexión con el público. Selena se ganaba a la gente con su carisma, con su sonrisa real, con su cercanía. El público la amaba y la sigue amando por su calidad humana y su sencillez fuera y dentro del escenario. En cambio, ¿qué podemos decir de la Pandiera? Por favor, miren a esta vieja asquerosa. Ella solo para esto sirve. Y es la ganadora al premio a la más floja, ridícula y con cero talento. ¿Qué les puedo decir, mis angelitas? Conexión con el público, cero. Miren, su base de seguidoras, o sea, las descerebradas, traumadas, frustradas, abandonadas, patas en el suelo y feas. Hay que sumarle, y feas. Suelen destacar en redes sociales, oigan, por dinámicas de ataques en masa. Se ponen a atacar a todos los seguidores y seguidoras de nuestra reina Angelita Aguilar. Y lo hacen en masa. Confrontación constante y defensas agresivas, basadas en el resentimiento y el chisme digital. Esta es la conexión con el público de la Pandiera, lengua de fuera, nalgas flojas, que se zurra y se media parada de lo tan floja que está. Esta es la conexión con el público. Sus seguidoras de quinta.
neta que son lo peor que ustedes pueden encontrar en las redes sociales. Ellas andan atacando a medio mundo, pero las pobres no se dan cuenta que al contrario, entre más chingan, uno dice, más las voy a joder, más las vamos a joder. Pasamos al quinto. Quinto, el rol de maternidad. Imagínense, Selena, tan hermosa. Selena vivió un amor real como el de nuestra reina Angelita Aguilar y Cristian Nodal, un ídolo mexicano. Selena, repito, vivió un amor real, se casó de manera genuina con Cris Pérez y protegió su vida familiar con madurez, sin necesidad de vender exclusivas ni armar circos mediáticos. Como ya sabemos, ¿verdad? Que mucha gentuza patarrajada que a puras penas caminan para adelante, que han crecido y vivido entre la miércoles, lo han hecho para salir del fango, me imagino. Pero incluso así, no hay justificación. Ahora pasemos a la pandillera. En cambio, miren la pandillera. Se panzoneó no sé de quién, sepa el universo de quién se timboneó. Y mírenla a ella vendiendo exclusivas. A ella sí le encanta llamar la atención porque como nadie la pela, ¿y cómo la van a pelar? No canta, no baila, no actúa. Es fea, más fea que la noche. Y en este mundo del espectáculo hay que ser bello. La belleza importa. Ya les dije, no podemos tapar el sol con un dedo. La belleza importa. Y esta vieja, así como es de horrenda, ni modo. Ella lo que hace es tratar de llamar la atención a como dé lugar. Está a favor del aborto, obviamente, no lo olviden, que esta piruja está a favor del aborto. Quién sabe cuántos monos, obviamente se sacó porque ya saben que es una ruca. Y por eso, obviamente, ella dio una entrevista hablando de que estaba a favor del aborto. O sea, por lógica, hasta un niño de 5 años lo entendería. Así que esta vieja, esta piruja floja, utilizó el embarazo y la posterior ruptura. Obviamente, Nodal huyendo de la vieja esta que ya casi que puede ser su abuela. Salió huyendo y ella se agarró de eso para colocarse en el papel de víctima. Me dejaron. Y así fue como ganó notoriedad, a base de la compasión de las viejas abandonadas igual que ella, porque igual que ella se acuestan con Mundo y Raimundo sin compromiso, sin matrimonio, sin nada. El mismo día que conocen al hombre quedan panzonas y los hombres, sin estar seguros si son el tata del engendro, las dejan tiradas. Obvio, hasta yo haría lo mismo, imagínense. Si yo no sé si soy el tata del mono, ¿por qué me voy a quedar ahí y por qué lo voy a mantener? No. Entonces, esta piruja ganó notoriedad por eso. Por la compasión de las viejas descerebradas, en lugar de haberlo ganado por mérito profesional. O sea, por cantar, por actuar. Pero no, como no tiene talento, ni modo. No podemos hablar de arte, porque en esta vieja el arte no existe, es algo nulo. Así que ella lo ganó por eso, por quedar timbona, sepa Dios de quién. Pasemos al punto 7. Punto 7, respeto cultural. Imagínense, el orgullo de raíces versus la falta de identidad. Este me encantó. Selena llevó la música Tex-Mex y la cumbia a rincones del mundo que no hablaban español. Imagínense el poder de esta mexicana. Llevó su idioma, llevó su música Tex-Mex, Mex de México, y la cumbia a rincones del mundo que no hablaban español, uniendo comunidades y representando con orgullo la cultura latina. Fíjense de que ahora vi, antes de hacer este video, por eso me motivé, porque vi un youtuber que hizo un video acerca de Selena. Le voy a poner las últimas palabras que él dio de por qué esta mujer era la reina de la cumbia. Y van a ver todo lo opuesto a la pandillera promiscua. Definitivamente en los Estados Unidos la siguen gente americana, o sea, los gringos, gente que no tiene nada que ver con el español ni con la cultura latina. Imagínense qué poderosa. Y si hubiera estado viva con ese su disco en inglés, no hombre, esta mujer hubiera arrasado con el mundo entero. ¿Por qué? Porque ella de verdad respetaba su cultura. Ustedes se imaginan a Selena hablando de otra cultura, de la cultura argentinucha, por ejemplo. Jamás. Yo no me la imagino, ¿verdad que no? Ustedes se la imaginan con la lengua de fuera. Yo jamás, jamás nunca. Cosa que de la pandillera promiscua me la imagino todo, porque ya la vimos haciendo todo. Y se avergüenza de su cultura argentina. Ella va donde le den plata. Si le dicen, te vamos a dar plata y le besas las patas a este viejo japonés, ella lo hace. Ella lo hace de mil amores. Se pone en 4 patas y le besa las patas al japonés. Porque así es ella. Al ritmo que le toquen, media vez haya plata, ahí va ella. Ella no tiene ese amor patriótico de su país, de su pueblo. No, ella, si tiene que cantar
cantar música mexicana, ella canta. Si tiene que cantar música, qué sé yo, sepa de dónde, ella lo hace. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pasemos a la falta de identidad. Y aquí vemos a la reina del palo. Vamos a hablar de la falta de identidad. La pandillera representa una corriente urbana que carece de profundidad cultural, que ni tanto representa. O sea, se supone que ahí empezó. Bueno, que ahora con esto del video de donde sale hasta las chanclas, bien ajuma, volando alto con la marihuana, ella empezó cantando cumbia. Yo no sabía. Ella empezó con cumbia, imagínense. Sepa Dios qué otros ritmos ha cantado, según ella, ¿verdad? Entre comillas. Yo pensé que amaba el trap. O sea, que ella amaba su música y peleaba y luchaba por su música. Se hubiera visto mejor si hubiera querido meter el trap a México. No, estos no oyen trap. Pues conmigo van a oír trap. Y vamos, y vamos, y vamos. Hubiera sido mejor vista. Eso me gusta a mí de alguien. Que nadie lo puede mover, ni lo puede amoldar, ni lo puede cambiar. A ella le gusta el trap. Vamos a darle el trap. Eso hubiera sido mejor. Eso yo lo hubiera visto wow, pero así de guanga como la veo, con cero identidad, que mañana quiere ser la reina de la música regional, que pasado quiere ser la reina de la cumbia, que antier quería ser la nena tarampa, la reina del tarap. O sea, ¿qué es esa miércoles? ¿Qué es esa miércoles? Que cada vez que se levanta, depende de cómo se levantó, ella quiere eso. Hombre, esa es una gentuza sin identidad, sin palabra, sin valor, sin nada, que no puedes creerle. A ese tipo de gente no se le puede tomar en serio. ¡Qué horror, de verdad! ¡Qué horror! A esta mujer ni cómo ayudarla. Pasemos al punto 7. Calidad vocal, talento puro versus autotune. No, hombre, qué vergüenza. Autotune y efectos. Selena, la reina Selena, poseía una voz privilegiada con un rango y afinación impecables que demostraba en vivo en cualquier auditorio o programa de televisión sin necesidad de trucos tecnológicos. Exactamente, ella no necesitaba nada, ni trucos, ni autotunes, ni nada de eso. Ella cantaba a capela hermoso, así como nuestra reina Angelita Aguilar. Ay, quiero ver una fotito de Angelita. Vamos a ver qué tan parecida es a la reina de la cumbia, siendo nuestra Angelita la reina de la música regional mexicana. Aquí está Selena, vamos a ver. Nombre de verdad preciosa. No, definitivamente una cosa hermosa. La pandillera no canta. ¿Qué vamos a decir? Esta no canta. Así que aquí no hay calidad vocal, aquí no hay nada. A lo mejor, aquí lo único que hay es autotune, porque esta mujer no canta. Pasemos al 8. Permanencia en la industria. Quedémonos aquí con la pandillera de Quinta. A la pandillera de Quinta, si se le quita el componente del drama amoroso, colgada de Nodal y de su esposa Ángela Aguilar, su relevancia en las listas de popularidad caen a cero. A 0.0. ¿Por qué? Porque esta mujer no pinta nada. Esta mujer no es nada. Esta mujer carece de todo, de talento, de carisma, de ángel, de presencia, de absolutamente todo. Entonces, esta mujer es un cero a la izquierda. Vamos a pasar a Selena. En cambio, con Selena, su marca y su nombre siguen generando millones y atrayendo a nuevas generaciones de fans que ni siquiera habían nacido cuando ella cantaba. Exactamente. Es increíble ver niñas de 2, 3, 4 años cantando la música de Selena, porque sus mamás, sus abuelitas se lo han transmitido. ¿Por qué? Porque de verdad que Selena era una reina, la reina de la cumbia. ¿Y de dónde? ¿De qué país? México, mexicana. Y la pandillera lengua de fuera, ¿de dónde es? Argentinucha de Quinta. Pasemos al punto número 9, profesionalismo y enfoque. Empecemos con Selena, ya que estamos aquí. Selena, una empresaria completa que abrió tiendas, lanzó líneas de ropa y se mantuvo enfocada en su carrera con una disciplina intachable, exactamente así como la Angelita. Selena cantaba, tenía sus boutiques, sus tiendas, era una mujer que trabajaba, era una mujer que pasaba trabajando, ella no tenía tiempo de andar organizando campañas para tirar hate con las viejas inservibles, porque las fans de Selena también trabajaban, igual que las de nuestra reina Angelita Aguilar. O sea, de verdad, que Angelita y Selena parecen una gota de agua. En cambio, la pandillera promiscua, lengua de fuera, no, hombre, deja muchísimo que desear. Miren con la casucha de Quinta, la Selena empresaria. Y la casucha de Quinta, su nombre aparece más en los portales de chismes y de entretenimiento por su vida de miércoles personal que por su talento. ¿Y por qué creen? Ay, no, hasta miedo me dio decirlo. Porque es que no tiene talento. Esta vieja no tiene talento. Esta aparece en los portales de chismes
más que en las secciones de lanzamientos musicales importantes, porque es que no canta la mujer, no canta nada. En sus pinches presentaciones de cuarta, de quinta que tiene, sale cantando la misma canción. ¿Cómo se llama? La otra con otra, no sé cómo se llama, porque como a mí no me gusta, no sé ni cómo se llama la bendita canción. Solo sé que dice la palabra otra. Así que solo sale cantando la misma pinche canción. No, hombre, es que da pena ajena. Y para finalizar, el veredicto del público real: respeto universal versus crítica constante. Empezamos con la pandillera, lengua de fuera, nalgas flojas. La Casucha de Quinta es una figura divisiva, exactamente, que genera rechazo constante debido a su actitud, sus letras explícitas horribles que tiene y la percepción de que se colgó de un niño que podía ser su nieto, su bisnieto, su tataranieto, imagínense. Y todo para poder meterse a un mundo que no le pertenece, a un mundo en donde no cabe, porque no canta, no baila, no actúa, no tiene gracia, no tiene brillo, no es bonita, no tiene presencia, no sabe hablar, no sabe expresarse, no sabe pararse, no sabe caminar, no sirve para nada, en pocas palabras. Entonces ese es el veredicto del público final para la pandillera, que para esto es para lo único que sirve. Y ahora pasemos con nuestra linda Selena. Esta foto me encanta. Selena, nadie cuestiona su lugar en la historia de la música. Exactamente, absolutamente nadie. Ella es la reina de la cumbia y así va a ser siempre. Es respetada por la crítica, los colegas y el público en general de forma unánime. O sea, todo mundo. Yo no creo que en el planeta Tierra exista alguien que critique el talento, la belleza, la disciplina, la constancia, el esfuerzo y todo lo que tuvo que hacer Selena para llegar donde llegó. Miren, con honor, con valores, como Dios manda, casadita con su esposito, como Dios manda, así como está nuestra reina Angelita Aguilar con Cristian Nodal. Definitivamente son dos mujercitas que se parecen muchísimo. Muchísimo, solo que Angelita pues está chiquita, ya le tocó nacer en esta época donde la gente se enferma y existe algo que se llama redes sociales, donde la gente inservible con falta de huevos puede crear cuentas falsas y no dar la cara porque no tienen huevos para dar la cara, y entonces se ponen a criticar y a hablar, pero no lo hacen de cara a cara porque son deshuevadas, igual que toditas las seguidoras de la vieja pandillera lengua de fuera que se zurra y se mella parada de lo floja que está. Entonces pues Selena no nació en esta época, o sea, cuando ella estaba jovencita las redes sociales no existían. Entonces pues a Angelita le tocó ahorita, pero son idénticas en todo, en absolutamente todo. Así que, mis angelitas, aquí les dejo este video con muchísimo cariño. Vamos a ver a nuestra reina Angelita Aguilar. Aquí está, me encanta esta foto de ella, me encanta de verdad, es una de mis preferidas, por eso la escogí, me fascina. Vamos a ver rapidito dos videitos, uno de Selena y el otro de la pandillera para ver, Dios mío, la diferencia abismal. Se dispuesta a tus pies y tan solo con despacio me he pagado, pero ahora si una vez dije que te amaba y me arrepiento. ¿Cómo cantar? Si una vez dije que te amaba, no sé. ¡Y que viva Selena! ¡Y que viva Selena! Fue una joven cantante nacida en Texas en 1971. Desde pequeña mostró un talento fuera de lo común. Su padre, Abraham Quintanilla Jr., vio su potencial y formó una banda familiar llamada Selena y los Dinos, donde ella empezó a conquistar escenarios siendo apenas una niña. A pesar de las dificultades económicas y los perjuicios en la industria dominada por hombres, Selena logró abrirse paso en la música tejana, convirtiéndose en una estrella.
Su carisma, su estilo único y su conexión con el público la llevaron a ganar premios importantes, incluyendo un Grammy, y a convertirse en un ícono de la comunidad latina. En la cima de su carrera, cuando estaba a punto de dar un salto definitivo al mercado internacional, su vida fue trágicamente interrumpida en 1995 por Yolanda Saldívar, quien manejaba parte de sus negocios. Acabó con su vida en un acto que conmocionó al mundo entero. Selena murió con solo 23 años, pero su legado quedó más vivo que nunca.